A los 89 años fallecía César Otto Vargas, quien fue secretario del Partido Comunista desde su fundación, desde 1968 hasta su fallecimiento. Y para conocer un poco sobre quién fue Otto Vargas y los aportes que hizo al pueblo argentino y a la izquierda argentina, estamos en comunicación con Rosa Nassif, que ella también es integrante, miembro del Comité Central del Partido Comunista Revolucionario. Buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Buenos días, Emilia. ¿Qué dices? Bien, y bueno, queríamos que nos cuentes y que cuente a la audiencia quién fue Otto Vargas, siendo que vos lo conociste mucho, militaste muchos años con él. Sí, bueno, primero déjame que te diga que estos 3 años han sido años muy difíciles y donde la pérdida que significó para nosotros el fallecimiento de Otto ha sido una pérdida que aún hoy la sentimos muy profundamente. No queremos recordarlo a Otto desde la nostalgia de lo perdido, sino pensando seriamente cuáles son las formas de mantener viva lo que ha sido la vida y el ejemplo de Otto, ¿no? Por eso te agradezco esta llamada para que podamos pensar juntos lo que ha sido el legado de Otto. Yo creo que el mejor homenaje siempre a un revolucionario, a alguien que dedicó la vida a la lucha por una sociedad donde se terminara con la explotación y la opresión, que es producto de un sistema capitalista imperialista, significa en primer lugar continuar esa lucha, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nosotros como dirección del Partido Comunista Revolucionario, del que Otto fue secretario durante 50 años, ¿no? O sea, desde la fundación, nuestro mayor homenaje es, como se dice en el final de la hora política del último Hoy, nuestro periódico, que nosotros conseguimos en 3 años muy difíciles para el mundo y en nuestro país mantenernos junto a la lucha de la clase obrera y del pueblo en Argentina y sosteniendo la unidad dentro de un partido que luchamos para que se mantenga fiel a las banderas del marxismo, leninismo, maoísmo, del que Otto fue uno de los representantes principales, digamos, de todo este periodo, y al mismo tiempo que mantuviéramos esa unidad basada, como aprendimos desde el maoísmo, y Otto lo llevó profundamente a la práctica, no concebida como algo homogéneo, digamos, una unidad por la unidad misma, sino entendiendo que esa unidad es el producto de poder superar una pérdida como la de Otto, luchando por un funcionamiento colectivo que permita que las diferentes posiciones puedan ir resolviéndose en la construcción de una línea que nos permita hacer frente, como te decía anteriormente, a las circunstancias tan complejas y difíciles de este momento, ¿no? Donde, no para abundar en esto, ya que se trata de hablar de Otto, te diría que estamos ante 2 situaciones críticas. Desde el punto de vista internacional, la perspectiva que parece ya no solo una amenaza, sino que puede concretarse en cualquier momento, de una nueva guerra
en Europa, donde las superpotencias imperialistas se puedan enfrentar con las consecuencias tremendas que tendría para toda la humanidad, ¿no? Claro. Y mostrando que lo que hablamos nosotros, de que crecían los factores de guerra, bueno, ahora los tenemos, te diría, en la primera plana de todos los diarios, que algunos hablan de la inminencia, como lo hace Biden desde Estados Unidos, y al mismo tiempo Rusia tiene más de 100.000 soldados armados con toda la artillería moderna y nuclear en las fronteras de Ucrania, ¿no? Y lo mismo hace Estados Unidos, Inglaterra, la OTAN, etcétera. Y bueno, y en nuestro país tenemos un momento también crítico que gira alrededor de que el gobierno pretende un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos que lo que significa, no nos enteramos hoy, sino que nosotros crecimos como militantes revolucionarios sabiendo que el FMI significaba ajuste y descargar toda la crisis sobre el pueblo y entrega de la soberanía, ¿no? Por eso estamos empecinados en hacer todo lo posible, luchando para que sea una lucha de masas, para que nos consiga el gobierno que este acuerdo nefasto se apruebe en el Congreso de la Nación. Por eso te decía que totalmente, y en ese sentido, digamos, es el mejor homenaje que se le puede hacer a Otto Vargas, y yendo un poco a la historia, ¿no? Para que conozca la audiencia cómo fue. Vos decías que fue uno de los que encabezó, ¿no? La fundación del partido. ¿Y qué llevó a formar el Partido Comunista Revolucionario en la Argentina? Mira, el partido lo fundamos como respondiendo, como Otto señaló siempre, a una necesidad de la clase obrera y del pueblo argentino, porque el partido que tenía que cumplir el rol de vanguardia, que era el PC, se había transformado en un partido revisionista y en la práctica contrarrevolucionario. Por eso, eso hizo necesario que en un momento de auge revolucionario, además en el mundo y en nuestro país, se tomara, digamos, la gran responsabilidad de construir un partido que estuviera basado en el marxismo-leninismo y que partiera de la necesidad de una revolución que la tenían que hacer las grandes masas, la clase obrera, el campesinado y el conjunto del pueblo argentino, pero que era imposible que se pueda triunfar, convicción que mantenemos hoy, sin un partido que pueda dirigir esas masas hacia la revolución, ¿no? Sostenemos hoy porque es uno de los momentos, no ahora, sino hace varias décadas, en que la reacción en el mundo, la reacción de derecha imperialista, ha tratado, digamos, de plantear que ya no valían más las grandes enseñanzas de las revoluciones del siglo XX, y atacando esto, atacaban en particular la necesidad de un partido revolucionario. Por eso yo te decía al comienzo que así como surgimos por una necesidad histórica de la clase obrera y del pueblo de la Argentina, defendemos a la necesidad de ese partido que sea desde ya un elemento que ayude a la unidad a través de la confluencia de todos los sectores políticos y sociales interesados en terminar con esta sociedad que está basada en la desigualdad, en sostener al 99% de la población del mundo en la pobreza y un 1% que tiene
tanta riqueza como ese otro 99%, ¿no? Y eso en la escala de nuestro país se da en modos similares. Por lo tanto, surgimos por eso. Y Otto Vargas tuvo, digamos, la visión, la valentía, la claridad de ponerse a la cabeza de ese grupo de jóvenes que éramos, particularmente los que integraban la Federación Juvenil Comunista en ese momento, que fueron los que dentro del PC empezaron, digamos, a tener conciencia de que con ese partido se iba a cualquier lado menos a la revolución, y Otto encabezó a esos jóvenes. Nosotros confluimos, los que estábamos en un movimiento independiente, revolucionario en la universidad, confluimos en el momento en que se fundó el partido, y Otto fue elegido secretario general de ese partido y lo fue hasta su fallecimiento hace 3 años, como señalabas vos. Claro. Y en estos 50 años, más de 50 años que vos decís, seguramente habrá habido grandes batallas políticas y teóricas. ¿Y cuáles fueron los aportes de Otto Vargas? Bueno, creo que los aportes de Otto Vargas están sintetizados en los grandes, digamos así, momentos de elaboración de línea de nuestro partido, que sintéticamente te diría, desde el momento en que comenzamos a formar el partido, la conciencia de que cuando estaba en discusión si íbamos a hacer un grupo guerrillero que tuviera un partido, o un partido que fuera el que dirigiera los frentes políticos, e inclusive se preparara para la lucha armada, sin la cual era imposible y sigue siendo imposible terminar con ese estado de las clases dominantes en la Argentina. Bueno, eso fue un aporte importante de Otto. Nosotros hablamos de Otto, ¿verdad? Porque fue lo que fue, y fue el más claro de un núcleo que colectivamente construyó el PCR, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que luchar también con una idea, un estilo, podríamos decir, que transforma cuando fallecen personas como Otto, imprescindibles y fundamentales en la construcción de una línea política en un partido, transformarlos en una, podríamos decir, como si fueran una estatua, ¿no? Y no, nosotros tenemos en primer lugar que entender que él fue la cabeza de un núcleo de cuadros, una parte importante de ellos lamentablemente fallecidos, que con la dirección de él construimos una línea que permitió los aciertos que tuvo y tiene el PCR, y también los errores que cometimos, ¿no? Claro. Otto siempre decía que no comete errores el que no hace nada, ¿no? Entonces yo creo que siempre tenemos que partir de que es imprescindible, sobre todo para los jóvenes, que además de escuchar a los que lo conocimos, que siempre recortamos aquello que nos parece importante a cada uno y lo que nos ha conmovido, aunque hagamos un esfuerzo de objetividad, no podemos sustraernos a lo que sería lo que nos llegó más, o con lo que estamos más de acuerdo. Por eso te decía que siempre tenemos que plantear que hay que estudiar lo que Otto ha escrito, que ha sido muchísimo y fundamental no solo para conocer lo que fue, digamos, la elaboración de línea del PCR, donde hay un libro fundamental de Jorge Brega, que es Conversaciones con Otto Vargas, que
él eligió Otto el título como pregunta de si ha muerto el comunismo, porque ese libro se escribió en un momento complejísimo, dificilísimo, cuando se derrumbaba junto con la URSS todo un periodo, digamos, en que un tercio de la humanidad había estado bajo construyendo el socialismo, ¿no? Mostrando que no era una cuestión teórica, sino que era posible llevarlo a la práctica. Y con la derrota de la revolución en China y la muerte de Mao Zedong, tanto China como la URSS se transformaron en países imperialistas y hubo una gran ofensiva reaccionaria en el mundo, que sigue hasta hoy, planteando que con eso se terminaba para siempre toda expectativa de un mundo que no estuviera bajo el signo del capitalismo y del imperialismo, o sea, bajo el signo de la explotación y la opresión de los pueblos, ¿no? Entonces, ese libro es un libro fundamental. Y después está la obra principal de Otto, que es El marxismo y la revolución argentina, en 2 tomos, donde él lleva a la práctica algo que aprendimos nosotros con el maoísmo, que no se trataba de buscar recetas en los grandes fundadores de la teoría a la que nosotros escribimos, o sea, al marxismo, al leninismo, al maoísmo, sino que se trataba y se trata de integrarla a la realidad concreta de la revolución de cada país y de poder, a partir del estudio de esa teoría, ¿no? Y como dice Otto en esa charla que nosotros hemos difundido ahora, el párrafo donde en la charla que él dio en el Instituto Marxista-Leninista Maoísta, ¿no? Hace unos 8 años, creo que fue en el 2014, ¿no? Él dice que como no hay recetas, lo que habría que, dice él, que se le podría decir a los revolucionarios y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Y él dice que se estudie la teoría marxista, leninista, maoísta, y que se aprenda también el método y el punto de vista de los padres fundadores de esta teoría para poder abordar los nuevos problemas que tenemos planteados. Imagínate vos si Otto podía pensar en que íbamos a estar 2 años bajo este flagelo terrible que es una pandemia mundial, ¿no? Una pandemia que hace 2 años tiñe tiñe todo, incide en todo. Bueno, nosotros creo que tenemos en esto una satisfacción muy grande de que pudimos plantearnos claramente estar junto a las masas, ¿no? A través de los compañeros del partido, de la juventud y de los movimientos, sobre todo de la CCC, de Ni un pibe menos por la droga, ¿no? Y la Federación Nacional Campesina, con la idea de estar en la primera línea junto a las masas que eran las que sufrían y siguen sufriendo más intensamente lo que implica esta pandemia, ¿no? Te decía, por lo tanto, que el problema de fondo es que, como homenaje a Otto, nosotros cuando lo recordemos, pensemos también en cómo ayudamos a que se estudie lo que él aportó desde el punto de vista teórico y político, ¿no? Totalmente. Bueno, Rosa, la verdad que nos diste un pantallazo y nos informaste sobre quién fue Otto y los aportes que hizo, ¿no? a la Argentina y a la izquierda argentina y podríamos decir latinoamericana también, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Mirá, yo la verdad que me hablé solo te diría, de una mínima parte de los aspectos que habría que plantear de los aportes de Otto, ¿no?
Yo creo que políticamente, si vos querés, lo de la línea antigolpista del partido, la decisión de quedarnos en la dictadura junto a la clase obrera y el pueblo y desde ahí cavar las trincheras para enfrentar a la dictadura, el maoísmo, es decir, que nosotros comprendiéramos que China, como tuve la experiencia personal de esto, que cuando todavía no teníamos nosotros definido el rumbo que iba a tener desde el punto de vista internacional nuestro país, en la gran disputa que había en el movimiento comunista internacional, Otto fue uno de los que tuvo claro que la URSS se había transformado ya en un país imperialista o revisionista y que había que tratar de estudiar la experiencia que se estaba realizando en China con la revolución cultural, ¿no? Y después nuestra adhesión al maoísmo, que siempre resaltaba a Otto que era el marxismo-leninismo de nuestra época, o sea, no reducir las enseñanzas de la teoría marxista, que como dice Otto, la ciencia de la revolución, ¿no?, en esa charla a la que yo hacía referencia, solo a los aportes de Mao, ¿no?, sino tener en cuenta los enormes aportes de Marx, de Engels, de Lenin, yo agregaría del Che Guevara, de Mariátegui, ¿no?, de Gramsci. Es decir, nosotros tenemos que tratar, que ya los que estamos, digamos, más cerca del fin que del comienzo, ¿no?, de plantearle esto a los jóvenes como lo principal que aprendimos nosotros bajo la dirección de Otto, ¿no?, que es necesario estar ligados estrechamente a las masas y a la clase obrera de la Argentina, sin lo cual no puede existir un partido que pueda ser reconocido como dirección y vanguardia de esas masas, ¿no? Totalmente. Por eso también nuestra búsqueda siempre de unirnos con las masas peronistas, ¿no? No para hacer seguidismo a sus direcciones, ¿no?, sino para poder lograr que cumplan el rol que tienen que cumplir, sin lo cual no puede haber revolución en la Argentina, y cumplir nosotros nuestro rol, que es la de tener en cuenta el objetivo revolucionario como principal guía en cualquier momento y situación política, ¿no? Te digo que esto me parece que es la importancia que tiene de recordar a una figura tan imprescindible para la revolución en nuestro país, como vos decías, en América Latina, que fue Otto Vargas. Totalmente. Y todos sus libros y sus obras, ¿dónde se lo pueden encontrar, Rosa? Mira, son libros que la mayoría los editó Editorial Ágora. Digo la mayoría porque hay uno muy importante que es de Mariano Andrade, que lo se editó en la Facultad de Filosofía y Letras dentro de lo de Historia Oral, donde habla Otto y cuenta desde los 19 años, cuando él se decide a afiliarse al Partido Comunista, porque comprende esa necesidad. Y están en la librería del maoísmo en la Argentina, como decimos nosotros, que es la librería Raíces, que queda en la calle Agrelo al 1035, creo que es, ¿no? 3045. Sí, exacto. También se puede conseguir por Mercado Libre, que están todos los libros que ofrece Raíces. Y este año, aprovecho para pasar el aviso, vamos a estar como todos los años que hubo feria, hace ya más de 30 años, en la Feria del Libro, con el stand de Qatari y Raíces, ¿no? Así que, bueno, también están en nuestra página, en la página de PCR y en la página de Ágora, están muchos de los libros
de Otto subidos para acceso, digamos, gratuito en Internet en este momento. Buenísimo, Rosa. Bueno, después, Flaca, creo que hay que también hay una parte importante de lo de Otto que hay que editar todavía, que son una cantidad de charlas. Decía esta que yo mencionaba, que es del 2014, se dio en un ciclo de charlas en el Instituto Marxista-Leninista Maoísta de la Argentina, sobre la vigencia de Mao Zedong en el siglo XXI, ¿no? Pero así como esa charla hay muchas. Hay una que publicó ahora la revista de la Juventud Chispa, una parte de esas charlas. O sea que esa es una tarea que tenemos por delante, digamos, y que tendríamos que comprometernos en ver cómo podemos hacerla, que es poder recopilar, juntar, publicar muchas de las obras de Otto que no están, que están dispersas, ¿no? Pero que bueno, todas están publicadas. Claro, toda su acción en su lucha de su vida por la revolución, haber sido uno de los fundadores y organizadores del Partido Comunista Revolucionario de la Argentina y haber estado a la cabeza por más de 50 años de este partido, y todos sus aportes, ¿no? Su elaboración teórica en base a la práctica sirve y nos va a servir para transformar la realidad de nuestro pueblo. Exactamente. Y también te diría tener en cuenta que Otto, como un buen revolucionario, también hacía honor a ese proverbio que repetía Marx, que nada de lo humano le era ajeno, ¿no? Un viejo proverbio, porque Otto era un apasionado, así como era apasionado en la lucha revolucionaria, era un apasionado en muchos otros aspectos de la vida que hace a un ser humano, ¿no? Siempre te digo, en esta idea para mí fundamental de no transformar a figuras como la de Otto, tan importantes para la revolución y para la Argentina, en algo fosilizado, muerto, cristalizado en forma sectaria, en una persona que dedica la vida a la revolución, y que eso lo transforma en una especie de ser raro, digamos así, sino que casualmente por eso mismo era alguien profundamente que disfrutaba de la vida, o sea que esa idea de que la felicidad es la lucha, ¿no? Es clarísima, y que la lucha implica no solo, aunque es lo principal, la lucha revolucionaria, sino la lucha también por ser feliz. Total. Ser feliz junto al pueblo, a la clase obrera, disfrutar de ser un hincha fanático como era él de River, sufrir también por eso y pelearse con los que no éramos de River, ¿no? Es muy importante esto, Emilia. Sí, totalmente. Porque hay que luchar para saber que nosotros somos nada más que una parte de nuestro pueblo, ¿no? Y que nuestra vida entonces no es ni tiene que ser una vida de una minoría iluminada que desde ahí marca un camino a los que no saben, sino que por el contrario tenemos que aprender de las alegrías y los sufrimientos y la lucha de nuestro pueblo y del proletariado en todo el mundo, alegrarnos con los grandes avances que hoy se pueden ver en América Latina, ¿no? Con la izquierda que triunfa en Chile, con un maestro que puede llegar a presidente en Perú, con los grandes triunfos dentro de una situación muy difícil, digo grandes triunfos aunque sean por pequeñas cosas, teniendo en cuenta la dificultad de la situación,
que las masas están logrando en nuestro país, como cuando en Chubut, por ejemplo, hacen retroceder una decisión del gobierno provincial que tenía todo el apoyo del gobierno nacional, como era seguir destruyendo el medio ambiente, entregándole a las tropelías de las empresas imperialistas, o como lo que se ha ganado ahora en Mar del Plata, impidiendo la explotación petrolera, o las paritarias que se ganan, es decir, esos triunfos dentro de una situación muy difícil, tenemos que poder también disfrutarlos, digamos así, en el proceso en que nosotros estamos, que es de acumular fuerzas revolucionarias para terminar con este estado podrido y con esta sociedad que mantiene más de la mitad de la población en condiciones de pobreza extrema. Totalmente. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por la comunicación y por traernos a nosotros acá en FEMARRAIGO y a toda la audiencia un poquito de la historia de quién fuera Otto Vargas, alguien que dejó un material, una vida, digamos, en toda su vida fue la lucha por la revolución y nos dejó herramienta para continuar. Entiendo a todas las personas que entendemos que por ahí es el camino para transformar la realidad y lograr la felicidad de nuestro pueblo. Bueno, muy bien, Emilia, muchas gracias, y déjame que termine mandándole un fuerte saludo y todo mi cariño a los oyentes de La Matanza y al camarada Pedro Zamparolo, que está peleando y ganando en la batalla esta tan dura que ha tenido estos últimos meses por recuperar su salud, ¿no? Así que un gran abrazo a todos y muchas gracias. Gracias. Bueno, estuvimos en comunicación con Rosa Nassif, quien nos contó un poco de lo que fue la vida de alguien que sirvió a la revolución, Otto César Vargas. Nos vamos con un temita musical.